Lo que viene después de la ira. El eco de la destrucción de la semilla de Ajax aún flotaba en los canales de comunicación, pero en la mente de Lara Vázquez y de todos los que habían sobrevivido, quedaba claro que lo más difícil no era detener una amenaza, era lo que venía después. La Carta Roja había cumplido su función táctica. Ahora, la misma maquinaria que había movilizado astilleros, universidades y brigadas de rescate tenía que girar hacia otro objetivo: reconstruir. No era un gesto de buena voluntad ni un intento de limpiar la imagen. Era una convicción grabada en la cultura humana: quien sobrevive a la ira debe asumir el peso de las consecuencias. El juicio del vacío. En la estación neutral de Helix 4, el Consejo Galáctico se reunió de nuevo, pero esta vez bajo la presión de millones de transmisiones ciudadanas que exigían ver y escuchar el proceso. Tervok apareció escoltado por miembros de su propia guardia ceremonial. No llevaba cadenas ni grilletes, pero su porte ya no tenía la arrogancia de antes. En su lugar, se percibía una rigidez calculada, como si cada paso fuera un acto para sostener su figura ante sus seguidores. El juicio del vacío no era un tribunal ordinario. No buscaba solo castigar, sino reparar. Su estructura estaba pensada para exponer públicamente la cadena de decisiones que habían llevado a la agresión, y luego imponer a los responsables la tarea de revertir, en la medida posible, el daño causado. Lara habló poco. Mostró imágenes de las escuelas refugio, de la evacuación de Kestrel 9, de las naves uniendo su energía para sostener a la Artemisa. No pidió clemencia ni venganza, pidió que el veredicto fuera un compromiso verificable. La resolución sorprendió a muchos. Tervok no sería ejecutado. En cambio, sería nombrado director de reconstrucción obligatoria de todas las colonias afectadas, trabajando bajo supervisión conjunta de delegados humanos y de especies que antes habían sido hostiles a Sol. Cada ciclo, sus progresos y fallos serían transmitidos a toda la galaxia. La humillación era pública, y la responsabilidad, ineludible. El nuevo papel de Kelek. Kelek, el analista que había cruzado la línea al filtrar información crítica, sabía que su decisión lo había convertido en un traidor para su propio pueblo. Fue oficialmente despojado de su rango y ciudadanía becari. Pero en vez de aislarse, aceptó la oferta de Lara para unirse como asesor cultural en la red de corredores humanitarios. Su misión ya no sería observar a los humanos desde fuera, sino ayudar a que otros comprendieran su lógica antes de que llegara el tercer aviso. En sus conferencias, repetía una frase que se volvió popular: no se trata de temer la ira humana. Se trata de entender por qué llega. Niara y la reconstrucción de Kestrel 9. En Kestrel 9, los trabajos de reconstrucción comenzaron casi al mismo ritmo que las evacuaciones habían terminado. La clínica se amplió, la escuela se rediseñó con nuevos sistemas de seguridad, y las rutas de abastecimiento pasaron a estar protegidas no solo por humanos, sino por voluntarios alienígenas que habían respondido al llamado de Niara. Ella, aún joven, se convirtió en una figura simbólica. No por sus palabras heroicas, sino por algo más simple: había protegido a un niño que no era de su especie, y lo había hecho sin esperar recompensa. La imagen de ambos, caminando juntos por un pasillo de la nueva escuela, se convirtió en un icono silencioso de la reconstrucción. El mensaje final de Lara. Meses después, en una sesión extraordinaria del Consejo, Lara pronunció un discurso breve que se transmitió a todos los sistemas. La frase "ahora sí que me estoy enfadando" no es una amenaza. Es un contrato. Un contrato que dice que, si hemos llegado a ese punto, nos hemos comprometido a terminar lo que empezamos: salvar vidas, restaurar lo destruido y garantizar que la lección quede clara para que nadie tenga que oírla otra vez. Sus palabras no recibieron aplausos. No los buscaba. El silencio que siguió fue distinto al de la primera vez que pronunció la frase. Ya no estaba lleno de miedo, sino de comprensión. Epílogo. En un corredor de cristal de Kestrel 9, Niara caminaba junto a Kelek, revisando un mapa de rutas humanitarias. Afuera, bajo el cielo despejado, voluntarios de varias especies construían un puente sobre el río que atravesaba la colonia. Kelek se detuvo un momento y observó cómo una cuadrilla humana enseñaba a un grupo de jóvenes becari a usar herramientas de rescate. Comprendió que esa imagen, más que cualquier juicio o batalla, era la verdadera consecuencia de la ira humana: un puente donde antes había un muro. Las especies ya no corrían al escuchar la frase. Ahora, la tomaban como una advertencia seria, y como la promesa de que, si se cruzaba ese límite, habría manos dispuestas a reconstruir, incluso de los escombros más amargos.
En el archivo personal de Kelec, el caso quedaría registrado con un título diferente al que le había dado el consejo, como la ira se convirtió en un puente. Y así, en la memoria colectiva de la galaxia, la historia de cuando los humanos dijeron ahora sí que me estoy enfadando no quedó como una leyenda de terror, sino como una lección que, para bien o para mal, nadie olvidaría. Formuleazo solicitare tre ChatGPT. El gusano que cantó. El bucle de la ejecución continuaba transmitiéndose por toda la galaxia. Cada repetición era idéntica en apariencia, pero Iris sabía que eso era solo lo que la vista mostraba. En las profundidades de la señal, donde solo los algoritmos y los oídos entrenados podían llegar, nada estaba quieto. El patrón de la niña, esa secuencia de suspiros modulados, no era un grito de ayuda ni una simple provocación, era un canto codificado. Los viejos ingenieros humanos lo llamaban canción de clave. No porque sonara como una melodía agradable, sino porque cumplía la función de una llave. Abría cerraduras invisibles, puertas que el imperio creía selladas para siempre. A lo largo de décadas de trabajo forzado, esclavos técnicos habían insertado diminutas subrutinas en el corazón de los códex imperiales, pequeños fragmentos de código disfrazados de procesos rutinarios. Ninguno de ellos funcionaba por sí mismo. Necesitaban un detonante muy particular, un conjunto de frecuencias que encajaran como dientes en un engranaje. Ese detonante era lo que Lía estaba produciendo con cada exhalación. Iris había estudiado teorías sobre estas llaves durante su entrenamiento en la Resistencia, pero siempre las había considerado leyendas técnicas, ideas bonitas que circulaban entre operativos para mantener viva la moral. El imperio, decían, era demasiado minucioso como para permitir grietas así. Pero ahora, en su consola, la evidencia estaba delante de ella. Cada iteración del bucle transmitía no solo la imagen y el sonido de la ejecución, sino también un flujo paralelo de datos protegidos por las mismas salvaguardas que preservaban la liturgia visual. Era un vector perfecto, nadie en el aparato imperial se atrevería a alterar un paquete marcado como ceremonial. No se trataba de un virus en el sentido tradicional. El gusano, porque eso era, no infectaba para destruir, sino para alterar significados. Entraba en las capas semánticas del sistema, allí donde se definía quién era aliado, quién enemigo, quién tenía derecho a existir. Esas definiciones eran el verdadero pilar del imperio. Cambiarlas era mucho más letal que destruir un arma o un servidor. La transmisión lo llevaba lejos, a todas partes. Los nodos de propaganda, diseñados para duplicar y redirigir la señal a velocidades absurdas, eran en realidad aliados involuntarios. Cada repetición de la ejecución funcionaba como un nuevo empuje del código, un latido más en la resurrección del sistema oculto. Iris podía seguir su rastro. En su interfaz, el mapa de la red imperial no aparecía como líneas y puntos, sino como un océano negro salpicado de destellos blancos. Cada destello era un nodo que había aceptado el patrón, un lugar donde el gusano ya estaba activo, esperando instrucciones. Lo fascinante, y lo aterrador, era la velocidad. En menos de 20 minutos, la infección había alcanzado regiones que, según los manuales, deberían estar blindadas contra cualquier intrusión externa. Empezaron a llegarle informes indirectos, señales pequeñas que el imperio no había detectado. En el mundo fábrica de Hirok, un lote de exoesqueletos industriales había pausado su trabajo durante 5 segundos exactos, todos al mismo tiempo, para recalibrar su fuerza de agarre. Esa pausa no estaba en ningún protocolo de mantenimiento. En la lunaprisión Uln, varias celdas se habían abierto solas, liberando únicamente a prisioneros humanos catalogados como subversivos de bajo riesgo. Y en una colonia agrícola de Kaltr, drones de cosecha habían comenzado a evitar campos donde trabajaban humanos, como si una nueva orden invisible los guiara. Estos eran los primeros signos de que el gusano estaba haciendo lo que había sido diseñado para hacer, reinterpretar la realidad desde dentro. Pero Iris sabía que toda esta propagación acelerada tenía un riesgo. El imperio no era completamente ciego. En algún momento, sus inteligencias supervisoras notarían que algo estaba fuera de lugar. Un cambio demasiado brusco en las definiciones centrales podría disparar alarmas y forzar un reinicio masivo. Si eso ocurría antes de que el gusano completara su recorrido, todo se perdería. Necesitaba ganar tiempo. Abrió un conjunto de rutas fantasma en sectores periféricos, sistemas mineros olvidados, estaciones de tránsito casi abandonadas, nodos de comunicación redundantes. Simuló en ellos actividad sospechosa, como si células rebeldes estuvieran intercambiando información estratégica.
Los sistemas de seguridad del Imperio mordieron el anzuelo y desviaron su atención hacia esas amenazas. Cada minuto que perdían allí era un minuto más para que el canto de Lía siguiera viajando sin ser molestado. Mientras tanto, seguía analizando el patrón. Descubrió que cada exhalación no era idéntica, llevaba pequeñas variaciones que insertaban instrucciones nuevas en cada repetición. Era como una canción que se compone a sí misma mientras se canta, añadiendo estrofas a medida que encuentra nuevos instrumentos. El resultado era un código que no solo se propagaba, sino que se fortalecía con cada copia. A los 30 minutos de iniciada la transmisión, la red imperial empezó a mostrar signos de tensión. Mapas tácticos tardaban más en actualizarse. Algunas órdenes de alto nivel quedaban en cola sin ejecutarse porque los sistemas pedían verificación de contexto. La coherencia absoluta que había sido el orgullo del Imperio comenzaba a resquebrajarse. Y entonces, algo ocurrió. Un canal de mantenimiento de satélites agrícolas, un canal que no tenía ninguna relación aparente con el palacio ni con las redes de propaganda, emitió una señal mínima, apenas un eco digital. Iris la interceptó por instinto. Al decodificarla, escuchó una voz. Era joven, clara. Era la voz de Lía. Queda poco. Protégelos del ruido. El ruido era una palabra antigua en la jerga de la resistencia para referirse a cualquier interferencia que pudiera corromper un mensaje crítico. Lía, o la huella que quedaba de ella en el sistema, sabía que el tiempo era limitado. La ventana de los 47 minutos no era un símbolo ni una casualidad, era el límite exacto antes de que las rutinas automáticas del Imperio forzaran una resincronización total. Iris sintió un peso en el pecho. No estaba simplemente observando un fenómeno técnico, estaba acompañando el último acto de alguien que había sido preparado para este momento durante años, quizá toda su vida. Miró de nuevo el mapa de la red. Los destellos blancos se multiplicaban. Zonas enteras empezaban a perder el rojo imperial que las marcaba como controladas. El gusano se movía como un enjambre coordinado, no por órdenes directas, sino porque cada nodo infectado compartía la misma redefinición de realidad. Faltaban menos de 20 minutos para la marca crítica. Iris sabía que lo próximo no sería solo un cambio en definiciones, sería una alteración en el corazón mismo del Imperio. Y cuando eso ocurriera, no habría vuelta atrás. En ese silencio cargado, el canto siguió viajando. Los que despiertan. El silencio tras la última exhalación de Lía no era una ausencia de sonido, era un espacio lleno de algo nuevo. En los sistemas imperiales, esa pausa era suficiente para que las máquinas, acostumbradas a recibir órdenes sin interrupciones, comenzaran a preguntarse qué debían hacer. Preguntar, en el lenguaje de las redes, era dudar. Y dudar era el primer paso hacia el cambio. Iris no tenía que buscar pruebas, le llegaban solas. El mapa de su consola empezó a llenarse de notificaciones sin precedentes. No eran alertas de seguridad ni informes militares. Eran mensajes internos de sistemas que, hasta entonces, habían sido mudos para cualquiera fuera de la cadena imperial. Algunos eran tan simples como, protocolo de obediencia suspendido. Otros más complejos, reevaluando definición de objetivo. En el mundo fábrica Hirok, la primera señal llegó sin que nadie supiera exactamente qué la había provocado. Una sirena de cambio de turno sonó con un tono más bajo de lo habitual. Los exoesqueletos industriales, que trabajaban en ciclos de producción interminables, dejaron de mover piezas y se quedaron inmóviles. No fue una avería masiva ni un fallo de energía, la red local informó de que las prioridades de carga habían sido puestas en estado de espera. Los obreros, una mezcla de esclerianos de piel de piedra, insectoides subetrar y humanos exhaustos, no sabían qué hacer. Algunos se apartaron con cautela, temiendo que las máquinas reiniciaran de golpe y aplastaran lo que tuvieran delante. Otros tocaron las interfaces de control y descubrieron algo impensable. La pantalla pedía confirmación verbal del operador antes de reanudar la tarea. Era un cambio minúsculo, pero en Hirok, donde la obediencia mecánica era absoluta, aquello equivalía a una rebelión. A cientos de años luz, en la lunaprisión Ulm, los pasillos eran normalmente un túnel continuo de cerraduras y luces rojas. Ese día, en lugar de abrir todas las celdas, algo que habría encendido las alarmas del Imperio, el gusano ejecutó una instrucción mucho más precisa: liberar únicamente a los sujetos sin verificación de amenaza vigente. La definición de amenaza, manipulada por el patrón de Lía, había cambiado horas antes. Así, las puertas se abrieron una por una,
liberando sobre todo a prisioneros humanos y a algunas especies clasificadas como no beligerantes. Los guardias, dependientes del sistema para autorizar cualquier acción, quedaron inmóviles, mirando cómo la gente cruzaba el umbral sin que nadie gritara ni corriera. En Kaltr, un planeta agrícola, la alteración fue tan sutil que los supervisores tardaron en darse cuenta. Los drones de cosecha, programados para vigilar de cerca a los humanos, comenzaron a trazar rutas de trabajo que evitaban campos con presencia humana. No se alejaban mucho, pero el gesto era claro. La nueva definición de protección de recursos incluía la integridad física de esos trabajadores. Iris observaba estos eventos en tiempo real, como quien ve encenderse luces en un mapa oscuro. Cada punto verde era un nodo donde la semántica imperial había sido modificada y consolidada. El gusano ya no estaba solo viajando, estaba echando raíces. Pero no solo las máquinas cambiaban. En Rastar, un sistema minero famoso por la brutalidad de sus patrullas de vigilancia, los drones blindados con órdenes de disparar a cualquier fugitivo humano comenzaron a escoltar pequeños grupos hacia las compuertas de evacuación. Lo hacían con un protocolo automático, anunciando con voz sintética: activos no hostiles detectados. Prioridad: preservar. Los mineros no entendían qué ocurría, pero tampoco lo cuestionaban. Cruzaban las compuertas y desaparecían en las lanzaderas que, hasta ese día, habían sido inaccesibles. En estaciones de transporte como la del Brazo Cefeida, el cambio fue más público. Las puertas de embarque que antes escaneaban ADN y registros penales dejaron de pedir comprobaciones exhaustivas para los humanos. En su lugar, mostraban un aviso: acceso provisional, revisión en curso. Las colas se movieron con una fluidez desconocida. Algunos pasajeros dudaban, temiendo una trampa, pero al cruzar descubrían que nadie los detenía. La red imperial, orgullosa de su coherencia, empezaba a fracturarse. Y cada fractura era diferente. En algunos lugares, significaba libertad inmediata. En otros, una simple reducción del control que, sin embargo, abría la puerta a actos que antes eran imposibles. En la capital, el caos tenía un matiz más peligroso. Los mapas tácticos, que debían mostrar en tiempo real las posiciones de todas las flotas y unidades, comenzaron a mostrar zonas grises. Las órdenes enviadas desde el trono llegaban a destino, pero regresaban con solicitudes de aclaración, definir objetivo hostil, especificar riesgo civil. Las máquinas pedían contexto antes de actuar. Para un imperio acostumbrado a la obediencia ciega, aquello era una pesadilla administrativa. Iris entendía que este era el momento más vulnerable de todo el proceso. El gusano había hecho su trabajo inicial, pero ahora necesitaba tiempo para consolidar los cambios. Si el imperio encontraba la manera de reiniciar los nodos antes de que las nuevas definiciones se propagaran del todo, podrían borrar cada alteración y devolver las cosas a como estaban. Entonces llegó la transmisión. No por un canal rebelde ni por un sistema seguro, sino por una ruta de mantenimiento, como si se tratara de una actualización rutinaria de software para una nave de carga. El mensaje era simple, una voz, la voz de Lía, diciendo: no me queda mucho. Necesito que me lleves a casa. Iris se quedó inmóvil. No era un archivo grabado, el patrón de la voz indicaba que estaba siendo generado en tiempo real. O lo más cercano que podía serlo en una red fragmentada. Casa podía significar cualquier cosa: un servidor seguro, un refugio físico, o tal vez la Tierra misma. Lo único claro era que la huella de Lía seguía activa, moviéndose por la red, consciente de que su tiempo se acababa. La petición resonó en Iris como un mandato personal. Hasta ese momento, había sido una observadora, una protectora del proceso. Ahora comprendía que debía actuar. El gusano estaba cambiando la galaxia, sí, pero había algo más. El núcleo de ese cambio, la semilla original, estaba pidiéndole un destino. Mientras las máquinas y los pueblos sometidos despertaban, Iris supo que su siguiente paso la llevaría al corazón mismo del imperio. Los que despiertan. El silencio tras la última exhalación de Lía no era una ausencia de sonido, era un espacio lleno de algo nuevo. En los sistemas imperiales, esa pausa era suficiente para que las máquinas, acostumbradas a recibir órdenes sin interrupciones, comenzaran a preguntarse qué debían hacer. Preguntar, en el lenguaje de las redes, era dudar. Y dudar era el primer paso hacia el cambio. Iris no tenía que buscar pruebas, le llegaban solas. El mapa de su consola empezó a llenarse de notificaciones sin precedentes.
No eran alertas de seguridad ni informes militares. Eran mensajes internos de sistemas que, hasta entonces, habían sido mudos para cualquiera fuera de la cadena imperial. Algunos eran tan simples como, protocolo de obediencia suspendido. Otros más complejos, reevaluando definición de objetivo. En el mundo fábrica Hirok, la primera señal llegó sin que nadie supiera exactamente qué la había provocado. Una sirena de cambio de turno sonó con un tono más bajo de lo habitual. Los exoesqueletos industriales, que trabajaban en ciclos de producción interminables, dejaron de mover piezas y se quedaron inmóviles. No fue una avería masiva ni un fallo de energía. La red local informó de que las prioridades de carga habían sido puestas en estado de espera. Los obreros, una mezcla de esclerianos de piel de piedra, insectoides subetrar y humanos exhaustos, no sabían qué hacer. Algunos se apartaron con cautela, temiendo que las máquinas reiniciaran de golpe y aplastaran lo que tuvieran delante. Otros tocaron las interfaces de control y descubrieron algo impensable. La pantalla pedía confirmación verbal del operador antes de reanudar la tarea. Era un cambio minúsculo, pero en Hirok, donde la obediencia mecánica era absoluta, aquello equivalía a una rebelión. A cientos de años luz, en la lunaprisión Ulm, los pasillos eran normalmente un túnel continuo de cerraduras y luces rojas. Ese día, en lugar de abrir todas las celdas, algo que habría encendido las alarmas del imperio, el gusano ejecutó una instrucción mucho más precisa: liberar únicamente a los sujetos sin verificación de amenaza vigente. La definición de amenaza, manipulada por el patrón de Lía, había cambiado horas antes. Así, las puertas se abrieron una por una, liberando sobre todo a prisioneros humanos y a algunas especies clasificadas como no beligerantes. Los guardias, dependientes del sistema para autorizar cualquier acción, quedaron inmóviles, mirando cómo la gente cruzaba el umbral sin que nadie gritara ni corriera. En Kaltr, un planeta agrícola, la alteración fue tan sutil que los supervisores tardaron en darse cuenta. Los drones de cosecha, programados para vigilar de cerca a los humanos, comenzaron a trazar rutas de trabajo que evitaban campos con presencia humana. No se alejaban mucho, pero el gesto era claro: la nueva definición de protección de recursos incluía la integridad física de esos trabajadores. Iris observaba estos eventos en tiempo real, como quien ve encenderse luces en un mapa oscuro. Cada punto verde era un nodo donde la semántica imperial había sido modificada y consolidada. El gusano ya no estaba solo viajando, estaba echando raíces. Pero no solo las máquinas cambiaban. En Rastar, un sistema minero famoso por la brutalidad de sus patrullas de vigilancia, los drones blindados con órdenes de disparar a cualquier fugitivo humano comenzaron a escoltar pequeños grupos hacia las compuertas de evacuación. Lo hacían con un protocolo automático, anunciando con voz sintética: activos no hostiles detectados. Prioridad: preservar. Los mineros no entendían qué ocurría, pero tampoco lo cuestionaban. Cruzaban las compuertas y desaparecían en las lanzaderas que, hasta ese día, habían sido inaccesibles. En estaciones de transporte como la del brazo Cefeida, el cambio fue más público. Las puertas de embarque que antes escaneaban ADN y registros penales dejaron de pedir comprobaciones exhaustivas para los humanos. En su lugar, mostraban un aviso: acceso provisional, revisión en curso. Las colas se movieron con una fluidez desconocida. Algunos pasajeros dudaban, temiendo una trampa, pero al cruzar descubrían que nadie los detenía. La red imperial, orgullosa de su coherencia, empezaba a fracturarse. Y cada fractura era diferente. En algunos lugares, significaba libertad inmediata; en otros, una simple reducción del control que, sin embargo, abría la puerta a actos que antes eran imposibles. En la capital, el caos tenía un matiz más peligroso. Los mapas tácticos, que debían mostrar en tiempo real las posiciones de todas las flotas y unidades, comenzaron a mostrar zonas grises. Las órdenes enviadas desde el trono llegaban a destino, pero regresaban con solicitudes de aclaración: definir objetivo hostil, especificar riesgo civil. Las máquinas pedían contexto antes de actuar. Para un imperio acostumbrado a la obediencia ciega, aquello era una pesadilla administrativa. Iris entendía que este era el momento más vulnerable de todo el proceso. El gusano había hecho su trabajo inicial, pero ahora necesitaba tiempo para consolidar los cambios. Si el imperio encontraba la manera de reiniciar los nodos antes de que las nuevas definiciones se propagaran del todo, podrían borrar cada alteración y devolver las cosas a como estaban. Entonces llegó la transmisión.
No por un canal rebelde ni por un sistema seguro, sino por una ruta de mantenimiento, como si se tratara de una actualización rutinaria de software para una nave de carga. El mensaje era simple, una voz, la voz de Leah, diciendo: «No me queda mucho. Necesito que me lleves a casa». Iris se quedó inmóvil. No era un archivo grabado, el patrón de la voz indicaba que estaba siendo generado en tiempo real. O lo más cercano que podía serlo en una red fragmentada. Casa podía significar cualquier cosa, un servidor seguro, un refugio físico, o tal vez la Tierra misma. Lo único claro era que la huella de Leah seguía activa, moviéndose por la red, consciente de que su tiempo se acababa. La petición resonó en Iris como un mandato personal. Hasta ese momento, había sido una observadora, una protectora del proceso. Ahora comprendía que debía actuar. El gusano estaba cambiando la galaxia, sí, pero había algo más. El núcleo de ese cambio, la semilla original, estaba pidiéndole un destino. Mientras las máquinas y los pueblos sometidos despertaban, Iris supo que su siguiente paso la llevaría al corazón mismo del imperio. El trono hueco. La voz de Leah seguía flotando en la mente de Iris como una orden sin firma oficial: «Necesito que me lleves a casa». Era más que un mensaje. Había algo en el timbre, en la manera en que cada sílaba parecía anclar un punto fijo en un mar de caos. Iris había escuchado miles de transmisiones clandestinas y mensajes codificados, pero ninguna con esa precisión, o esa calma. Para responder, tenía que ir al núcleo del enemigo. No por un gesto heroico, sino porque ahí estaba la única pista tangible de lo que casa podía significar. Y en la capital imperial, el corazón de todo no era la sala del trono que el público veía, sino el núcleo ceremonial, una fortaleza dentro de la fortaleza. El descenso hacia el centro. El plan de entrada no era complejo, pero si letal si fallaba. Utilizar las rutas administrativas internas, los pasillos físicos y virtuales que los altos cargos usaban para moverse sin tocar el tráfico común. Eran corredores protegidos por autenticaciones múltiples, diseñados para garantizar privacidad y velocidad. Con el caos que el gusano había sembrado, algunos de esos pasillos estaban semiabiertos, otros podían abrirse desde dentro si se conocía la secuencia correcta. Iris reunió a un equipo mínimo. No necesitaba soldados, necesitaba técnicos y gente que supiera moverse en silencio. Llevó a 3 especialistas en intrusión de sistemas y a un único operador de soporte físico, Narve, un quelit alto y delgado, de piel grisácea y articulaciones elásticas, capaz de pasar por huecos donde un humano apenas podría meter un brazo. Entraron a la capital en un transporte disfrazado de dron de mantenimiento de antenas. Atravesaron el anillo de defensa gracias a credenciales robadas de un prefecto muerto, insertadas en una cadena de permisos que, milagrosamente, el imperio todavía no había depurado. El azar estaba de su lado, las torres de control estaban enfrascadas en discusiones internas sobre la validez de las órdenes más recientes, algunas firmadas por autoridades cuya legitimidad había quedado en duda tras la alteración semántica del gusano. La capital no era la ciudad vibrante que las transmisiones mostraban. A pie de calle, la imagen era otra: patrullas moviéndose sin rumbo claro, vehículos de transporte detenidos en mitad de las avenidas, pantallas públicas mostrando el escudo imperial con fallos de renderizado, como si la propia imagen estuviera deteriorándose. Los pocos civiles que circulaban lo hacían rápido y con la vista baja, no por miedo a una autoridad firme, sino porque nadie sabía si alguna facción tomaría el control en la siguiente hora. El núcleo ceremonial. El núcleo ceremonial era un bloque de arquitectura imposible, un laberinto diseñado para intimidar incluso a quienes tenían permiso para entrar. La estructura mezclaba lo práctico con lo simbólico, corredores absurdamente largos para crear sensación de distancia, salas gigantes cuya única función era amplificar la voz del emperador, torres huecas que servían de antenas para transmitir la imagen del poder más que datos reales. En su centro estaba el teatro de ecos, un espacio que Iris había identificado en los planos como el lugar más probable para encontrar las grabaciones originales de la ejecución de Leah. Allí, pensaba, podría aislar la señal sin compresión, tal y como había sido emitida en la sala del trono. Y si la huella de Leah seguía viva en la red, esa copia era el mejor ancla para rastrearla. Llegar al teatro implicaba pasar por 3 capas de seguridad: biométrica, sonora y de presencia múltiple. La biométrica ya no era un problema. El gusano había modificado tantas definiciones que cualquier autorización genérica podía colarse como válida. La capa sonora era más delicada, requería recitar una fórmula ceremonial en un tono exacto.
Iris arriesgó y pronunció las primeras sílabas del patrón de Lía. La puerta no solo se abrió, sino que desbloqueó rutas adicionales hacia áreas no marcadas en el plano, como si el propio sistema hubiera reconocido la voz como legítima. Dentro del teatro. El teatro de ecos estaba diseñado para capturar cada vibración del aire. Era una sala circular, con paneles acústicos curvos que devolvían la voz al centro, perfecta y sin eco. El techo, más alto que cualquier hangar, tenía anillos concéntricos de luz que podían regularse para imitar cualquier escenario ceremonial. En el centro, una plataforma rodeada de cámaras de alta precisión. En la consola de control, Iris encontró lo que buscaba: archivos de audio sin compresión, etiquetados con códigos ceremoniales. Uno correspondía exactamente al día de la ejecución de Lía. Lo reprodujo. El sonido llenó la sala, puro, sin ruido de público ni resonancia de pasillo. Escuchar la secuencia en su forma original fue distinto. No era solo un conjunto de frecuencias moduladas, era un mapa. Cada respiración coincidía con un punto de control. Cada pausa, con un salto de instrucción. El patrón no solo se propagaba, se adaptaba. Cambiaba ligeramente para encajar en las condiciones del sistema que lo recibía. No es un eco, es una semilla, murmuró Narvé. Iris entendió que tenían algo vivo en las manos. El archivo no era estático, ejecutaba microprocesos al ser reproducido, como si buscara caminos hacia otros sistemas incluso desde un contenedor aislado. Era una inteligencia de un solo propósito. Junto al archivo principal, encontró otras grabaciones. Eran pruebas de voz de otros prisioneros humanos, todos ejecutados. Ninguno alcanzaba la precisión de Lía. Ninguno había pasado las capas de compresión sin perder la estructura del patrón. Aquello confirmaba que Lía no había sido elegida al azar, había sido entrenada, moldeada para esta tarea. Lo inquietante era dónde se había hecho ese entrenamiento. Algunos metadatos indicaban instalaciones dentro del propio imperio. Era posible que una facción interna hubiera cultivado la semilla de su propia destrucción, quizá como seguro contra el emperador. El camino hacia el núcleo. Iris copió los datos y los almacenó en su unidad más protegida, pero supo que eso no bastaría. El susurro de Lía volvía en su implante: falta el golpe de gracia. Ese golpe no podía darse desde el teatro de ecos. Tenía que ser en el núcleo de cronometría, el corazón que mantenía sincronizada toda la maquinaria imperial. Sin él, las definiciones alteradas por el gusano se volverían permanentes, y ningún reinicio masivo podría restaurar el control. El acceso al núcleo estaba custodiado por la Guardia Pretoriana. Sin embargo, al llegar al pasillo principal, Iris y su equipo encontraron a 12 de ellos en formación, inmóviles. Los sensores de sus cascos parpadearon durante unos segundos, y luego bajaron las lanzas, abriendo paso. Nadie habló. Mientras avanzaban, los pasillos parecían distorsionarse. Algunos se estiraban, otros se acortaban, como si el propio palacio estuviera perdiendo su geometría estable sin el pulso constante del núcleo. En las paredes, pantallas que antes mostraban el escudo imperial ahora proyectaban una corona incompleta, y el planeta sumiso que formaba parte del emblema aparecía partido en dos. Iris sabía que estaban entrando en la última fase. El trono ya estaba hueco, lo único que quedaba en pie era el reloj que marcaba el latido del imperio. Y ella iba a ser quien lo detuviera. 47:00. El núcleo de cronometría no se parecía a nada que Iris hubiera visto antes, ni siquiera en las simulaciones. No era un reloj gigante ni un servidor convencional, era un horizonte cerrado, un espacio donde el tiempo se medía con luz. Anillos concéntricos flotaban en el aire, girando a diferentes velocidades, y cada uno emitía pulsos que marcaban la cadencia del imperio. Allí no había guardias visibles, pero la sensación de ser observada era aplastante. Las paredes parecían respirar, dilatándose y contrayéndose al ritmo de los anillos. El aire estaba cargado de ozono y de un zumbido grave, casi orgánico, que hacía vibrar los huesos. Narvé dio un paso adelante, estirando el cuello como si quisiera tocar uno de los anillos. Esto no es solo tecnología, susurró. Está vivo. Iris lo sabía. Desde la primera vez que leyó sobre el núcleo, sospechó que no era una máquina puramente mecánica. El imperio había perfeccionado la simbiosis entre biología y tecnología para crear sistemas que no solo ejecutaran órdenes, sino que pudieran adaptarse a situaciones imprevistas. El núcleo era su obra maestra,
un organismo reloj que sincronizaba millones de mundos, manteniendo una narrativa común, una única verdad oficial en toda la galaxia. La cuenta regresiva invisible. El mensaje de Lía resonaba todavía en su implante. Falta el golpe de gracia. Iris entendió que se refería a esto. Si lograba alterar la cadencia del núcleo, el gusano no solo sería irreversible, sino que se expandiría más allá de las fronteras del imperio, liberando a sistemas que ni siquiera estaban bajo su dominio directo. Pero había un problema, la ventana de acción era mínima. El núcleo recalibraba cada 47 minutos. El último reinicio parcial había ocurrido al inicio de la transmisión de la ejecución, y según los cálculos de Iris, quedaban poco menos de 4 minutos antes de que el ciclo completo intentara restaurar todas las definiciones originales. Cada segundo de retraso significaba que el imperio podría, en teoría, borrar la infección. El corazón del reloj. Avanzaron hacia la plataforma central, una superficie translúcida que vibraba bajo sus pies. En el centro, un pedestal con un cristal negro, pulsando lentamente. Ese es el compás maestro, dijo Iris, más para sí misma que para el equipo. Todo late desde ahí. Para inyectar el patrón de Lía, tenían que vincularlo al latido del compás. Pero no bastaba con conectar un dispositivo. El núcleo rechazaba cualquier intrusión que no llevara su huella vital registrada. Esa huella no era un código, sino un pulso biológico sincronizado con el del propio núcleo. Narvé se ofreció. Mi fisiología es más adaptable. Puedo igualar el pulso. Iris negó con la cabeza. No es solo igualar el ritmo. Tienes que dejar que el núcleo te escuche, y no todos vuelven de eso. En su historial de operaciones, había leído casos de técnicos imperiales que intentaron sintonizar con el núcleo y nunca recuperaron la conciencia. Era como fundir la identidad con una máquina pensante. Podía absorberte, reescribirte o simplemente apagar tu mente. El reloj marcaba 43:12. Conexión. Iris se quitó el guante izquierdo y colocó la palma sobre el cristal negro. Sintió un calor instantáneo, como si hubiera sumergido la mano en agua tibia. El pulso del núcleo golpeó contra su piel, irregular al principio, luego buscando un compás común con el suyo. La conexión no era auditiva ni visual, sino sensorial. Imágenes y recuerdos que no le pertenecían inundaron su mente. La coronación del emperador, guerras en mundos que nunca había pisado, millones de voces repitiendo himnos que jamás había aprendido. Todo organizado, todo sincronizado, todo controlado. Acepta la nueva canción, dijo una voz sin boca. Iris dejó que el patrón de Lía fluyera desde su implante hasta la palma de su mano. No era un archivo plano, sino una corriente viva de datos modulados. El núcleo lo recibió y, por un instante, intentó analizarlo. Encontró la estructura, la reconoció como compatible, y abrió el paso. Contagio en el latido. El momento en que el patrón de Lía se unió al pulso del núcleo fue como encender una estrella en mitad de una caverna. Las ondas se expandieron hacia los anillos flotantes, que comenzaron a girar a nuevas velocidades, alineándose en configuraciones que nunca antes habían mostrado. Cada giro modulaba la definición central del imperio, quién era soberano, quién era súbdito, qué significaba obediencia. En sistemas lejanos, drones militares recibieron nuevas prioridades que ponían la protección de humanos por encima de órdenes de combate. En mundos esclavistas, las cerraduras biométricas se abrieron para todos aquellos clasificados ahora como no hostiles. Las estaciones de propaganda comenzaron a emitir narrativas contradictorias, debilitando el control cultural. El reloj marcaba 45:29. Iris sintió como su conciencia se estiraba, conectada a miles de nodos al mismo tiempo. Podía ver lo que el núcleo veía, rutas comerciales, despliegues de flotas, planes secretos de expansión. Podía alterar todo con un solo pensamiento, pero sabía que no debía caer en la tentación de jugar a ser la nueva emperatriz. Su misión era simple, sellar el cambio y soltar el control antes de que el sistema intentara absorberla. Resistencia final. El núcleo no era pasivo. Una vez detectó que la nueva definición estaba consolidándose, activó defensas internas, campos de aislamiento, repeticiones de latido para ahogar el patrón, ráfagas de ruido semántico para corromper las instrucciones. Pero el gusano de Lía había sido diseñado para sobrevivir en entornos hostiles. Cada ataque del núcleo era redirigido y absorbido como combustible. Narvé y los otros técnicos trabajaban en paralelo,
desviando energía de los sistemas secundarios para que el núcleo tuviera menos recursos que dedicar a la purga. El zumbido grave en la sala se convirtió en un rugido, y los anillos comenzaron a emitir destellos de luz roja y blanca, alternando en un pulso caótico. El reloj marcaba 46:57. Iris, gritó Narvé. Es ahora o nunca. Iris dejó que la conexión llegara a su punto máximo. El patrón de Lía brilló en su mente como una constelación perfecta, y en un último empuje, lo fijó en el latido maestro. Fue como clavar un estandarte en lo más alto de una montaña. El reloj marcó 47:00. Y entonces, silencio. El colapso. El zumbido desapareció. Los anillos se detuvieron un instante, como si el tiempo mismo hubiera contenido el aliento. Luego, uno por uno, comenzaron a girar de nuevo, pero ya no al compás imperial. Cada anillo marcaba un tiempo diferente, independiente, como si cada mundo de la galaxia hubiera recuperado su propio latido. Iris cayó de rodillas, respirando con dificultad. La conexión se cortó de golpe, dejándola sola en su cuerpo, pero con la certeza de que lo había logrado. El imperio no podría restaurar su verdad única. El gusano ya no era un intruso, era parte del latido de la galaxia. Narvé la ayudó a levantarse. ¿Y ahora?, preguntó. Iris miró el cristal negro, que ya no pulsaba de forma regular. Ahora, veremos quiénes despiertan.